mañana quiero contarte una historia de amor, pero una historia de amor que va a terminar muy bien. A veces las historias de amor no terminan tan bien, ¿no? Pero siempre con el Señor termina bien. Así que yo quiero contarte una de esas historias que nació allá por el Génesis, y que hasta hoy lo vemos cumplido en cada uno de nuestros corazones y en aquellos que el Señor va a seguir salvando. Amén. Desde el comienzo, justamente el soberano y el Señor puso como corona de la creación y nos colocó a cargo de la tierra. Dice que en el Génesis el Señor había hecho todo y dijo, bueno, algo le falta para que pueda tener la corona y pueda sellar todo el trabajo que el Señor hizo, ¿no? Dice que cuando el Señor vino la tierra estaba desordenada y vacía y Él comenzó a ordenar todo, pero dijo, algo le falta. Dijo, voy a crear al hombre a la imagen y la semejanza mía. Qué hermoso, ¿no? Que somos creación de Dios. Dice, a imagen y semejanza de nuestro Dios. Y bueno, y ahí el Señor empezó a organizar todo. Dijo, bueno, yo voy a crear al hombre. Y ahí creó al primer hombre que fue Adán. Amén. Y luego le dijo, mira Adán, ahora vas a disfrutar de todo lo que hoy ves. Estos campos son para vos, todo lo que hay en el agua, todas las bestias, todo es para que vos disfrutes. Pero el Señor dice que en un momento lo sintió solo y dijo, bueno, le voy a hacer una ayuda idónea. Y ahí creó a Eva con un plan perfecto, la familia. Amén. Y desde el comienzo el Señor en el huerto de Edén comenzó un romance con su creación. Porque el más deseo de Dios era que Adán podía verse cara a cara con él y hablaba como amigo. ¿Sí? Dice que el Señor estaba ahí y Adán decía, Señor, estoy acá. Y tenían esa comunión, esa intimidad. Que lamentablemente por una decisión ya no pudo ser así. Amén. Entonces el Señor ya había plantado todo, porque dice el Salmo 115, 16, dice, los cielos son de Dios y a nosotros nos confió la tierra. Hermoso, el Señor le había confiado al primer hombre de la tierra todo lo que había en ella. Le dijo, sojuzgala, goberná. Pero el gobierno se perdió porque le dejamos que el enemigo entrara, matara, hurtara y destruyera. Y el enemigo no entró así como un malhechor al huerto y porque él no tenía la autoridad para entrar en ese lugar. El hombre y la mujer se pusieron de acuerdo para darle la espalda al Señor. Y ahí comenzó. Y ahí comenzó lo que hoy llegamos, ¿no? Pero miren, yo por eso les digo que es una historia de amor, porque el Señor seguramente extrañaba el estar con sus hijos, tener una comunión con ellos, de expresarle los planes que tenía para sus vidas y que la tierra creciera y avanzara. Pero por una decisión se rompió eso. Pero ahí el Señor, me imagino que estaba en el trono sentado y dijo, ¿cómo puedo hacer para encontrarme nuevamente con mis hijos y tener esa comunión que yo tenía en ese lugar? Y ahí comenzó a idear su plan. Ahí empezó el plan de la redención para la humanidad, cuando Él dijo, yo voy a enviar a mi Hijo amado. Oh, cuánto amor veo en esa historia. Él dijo, yo voy a enviar a mi Hijo amado, porque yo quiero tener comunión con ellos, quiero volver a encontrarme con ellos, quiero volver a establecer ese vínculo que yo tenía con la humanidad. Pero el pecado muchas veces nos robó, nos hurtó, trajo muerte sobre el ser humano. Ahí en los estudios de la Biblia dicen que el Señor los sacó del huerto porque ellos iban a morir. O sea, por amor los expulsó. Miren cuánto amor tenía el Señor, porque ellos iban a seguir haciendo la suya, digamos, ¿no? Hablando en criollo. Ellos iban a seguir pecando, iban a seguir dándole la espalda a Dios, por más que el Señor los hubiera perdonado. Y dice que por amor los expulsó, porque le dijo, ustedes van a morir. Porque Dios, ¿cuántos saben que Dios es justo? Dios es justo y nosotros amamos su justicia, pero por amor el Señor dijo, bueno, vayan. Pero yo me voy a volver a encontrar con ustedes. Y es ahí donde Él planificó ese plan de redención para salvar a la humanidad. Envió a la persona más hermosa, a Jesús. Amén. Ese nombre es la presencia de Dios en la tierra que anduvo en este lugar donde Él nos dejó un claro ejemplo de lo que hoy somos, de cómo debemos parecernos a Él. Amén. Y Él ahí donde comenzó el romance
en Dios y la humanidad, ¿sí? Y fuimos creados a su imagen, donde somos perdonados y caminar justamente como embajadores para vencer en el nombre de Jesús las tinieblas. El Señor le había dado toda esa potestad a ellos. Pero pero en el plan redentor se perdió todo eso, cuando solo Cristo pudo venir a restituirnos esa autoridad para vencer a las tinieblas, amén. Porque mientras tanto el Señor les había dicho: disfruten todo, el enemigo no tiene poder sobre ustedes. Pero justamente esa decisión que tomaron nos alejó del Señor. Y como te dices, Satanás no tiene poder para entrar. Yo le doy esa legalidad, yo le doy la autoridad para que Él entre, mate y hurte. Amén. Yo le doy la autoridad. Hoy en Cristo asumimos una nueva autoridad. Amén. Entonces, justamente, y seguir mostrando y destruyendo la humanidad, la historia de amor continuó en el plan de redención que se activó con Jesús. Y ahí empezó la libertad. Cuando Cristo estuvo en esta tierra, el Señor vino a morir por nosotros, para que ese plan se cumpliera y todos pudiéramos llegar a la plenitud de Cristo. Amén. Por eso vamos a abrir, esto es la introducción de lo que yo quiero hablarte. Por eso vamos a leer la palabra que está en Efesios 3, del 14 al 9. Amén. ¿Tenés ahí en tu Biblia? Del 14 al 19, perdón. Dice: por esta razón doblo mis rodillas delante del Padre, de quien recibe nombre todas las familias en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu, con el poder que procede de su gloriosa riqueza, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por la fe en Cristo habiten sus corazones, y pido que arraigados y cementados en el amor puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho y largo y alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan justamente ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Amén. Levanta tu mano y al cielo y oramos. Señor, te damos gracias. Hemos abierto tu palabra, te pido que tú nos ministres. Señor, que la palabra, Señor, venga y descienda sobre cada uno de nosotros, y esa semilla dé muchos frutos, Señor, y podamos alcanzar, Señor, lo que tú planificaste, Señor, la plenitud. Arraigados y cementados en la fe y en el amor, Señor, podamos descubrir, Señor, esa historia maravillosa que aún continúa y trasciende tiempos, fronteras, naciones, familias. Señor, gracias. Gracias por esa historia que escribiste un día para la humanidad, donde entregaste todo por amor, Señor. No éramos merecedores, Señor, pero tu gracia nos alcanzó. Tu perdón nos vivificó, Señor. Nos dio libertad, Señor, en nuestras cadenas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y la historia de amor continuó. Amén. Porque esto habla Efesios, donde el Señor habla a la iglesia. Te voy a poner en contexto. Efeso era una iglesia donde tenía obras, trabajaba mucho, tenía fe, pero el Señor está en Apocalipsis y el Señor le dice: mirá, todo muy lindo, ustedes trabajan, ustedes tienen fe, pero tengo que decirles algo. Han perdido su primer amor. ¡Ay, Señor! Han dejado de amarme. Han dejado de buscarme con pasión. Se han acostumbrado a mi amor. Y ese romance justamente continúa en nuestros corazones y debe avivarse, así como el amor que se tiene que avivar hacia el esposo, hacia los hijos, hacia los hermanos. Ese amor primeramente nace en el corazón de Cristo. Amén. Y fue triste porque Pablo era un padre. Pablo era un padre espiritual para la iglesia de Efeso, donde él iba y los ministraba, los aconsejaba, les enseñaba. Justamente él fue que plantó ese lugar donde se predicaba la palabra de Dios. Y él dijo: yo, mis hermanos, doblo mis rodillas por amor. Doblo para que ustedes no pierdan el sentido del amor a Cristo, donde nacen todas las cosas. ¿Sí? Y justamente ellos tenían ese defecto. ¿Sí? Apocalipsis habla a 7 iglesias diferentes, donde a cada una le marca algo. Le dice: muy lindo todo, pero quiero decirte que has perdido tu primer amor. Han dejado de amarme.
¿Vos te acordás cuando te enamoraste de si estás con tu esposo, cuando empezó esa historia de amor, como te decía? ¿Cómo lo buscaba? Yo me acuerdo cuando conocí al pastor que, bueno, estaba enamorada, tenía 15 años y 20 años, éramos muy jóvenes, ¿sí? Y todo el día estábamos hablando, todo el día. No había teléfono, había solo teléfono de línea, pero llegaba a la casa y levantaba y marcaba mi número y me llamaba otra hora más. Y mi familia me decía, ¿con quién estás hablando? Con mi novio. Bueno, otra vez, recién te dejó en la puerta, ahora entras y dice, bueno, el amor de Dios, cuando el Señor llegó a nuestro corazón, ese amor nos debe cautivar todos los días. Amén. Pero ese amor debe ir profundizándose en nosotros. Porque Pablo les escribe, hermanos, les pido que ustedes puedan crecer en fe, pero el amor es el que todo envuelve, porque dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás primeramente al Señor. Amén, porque si yo no amo a Dios no puedo amar al que veo, y eso es una realidad. Por eso el amor del Padre es para todas las familias. Vos y yo tenemos un Padre en el cielo, tenemos un Padre que nos ama. Y el huérfano, cuando estaba huérfano, no entiende que hay un Padre que le ama. Y a veces cuando venimos a la iglesia no podemos comprender el amor de Dios, porque muchas veces nosotros percibimos del amor algo, una realidad que no tiene nada que ver con la palabra del Señor. Y el Señor dice, hay un Padre, el Padre de todas las familias. Tenemos un Padre, todos fuimos amados por un Padre. Con esa historia donde comenzó el romance ahí en Edén, Él continuó amándonos sin parar. Él continuó buscando a sus hijos para que lo amen y se encuentren con el Padre. Un día vamos a ir al cielo, porque dice que Él está preparando morada para cada uno de nosotros. Hay un Padre que nos ama. Y cuando yo empiezo a entender esto, la palabra de Corintio y la iglesia comienza a disfrutar de ese Padre amoroso que tiene. Ya no está huérfano. Y el espíritu de orfandad es lo que muchas veces toma a las personas, donde la gente no se siente amada, donde la gente no se siente amada por ese Dios, porque primeramente para sanar las heridas tenés que sentirte amado por ese Dios maravilloso. Ese Padre que desde el inicio que vos le diste la espalda, Él te amó igual. Aun cuando sabía que ibas a pecar, que ibas a hacer un montón de cosas, el Señor te amó. Y el Señor siguió buscándote. ¿Sabes por qué? Porque a veces decimos, nosotros fuimos a Dios. No, Él vino a nosotros. Nosotros no teníamos la capacidad de volvernos a Dios. Él nos amó primero. Qué hermoso. Él te amó primero. Como nadie en este mundo, Él nos amó primero, iglesia, y cuando yo entiendo que ese Padre es para todas las familias, justamente yo también puedo doblar mis rodillas e interceder por el amor del Padre descienda en aquel que no lo tiene. Para eso está la iglesia, para identificar a los creyentes, a los nuevos, a los que no lo conocen, que puedan encontrarse con ese Padre amoroso que vos y yo nos encontramos. Amén, con ese Padre que te amó. ¿Sabés qué me pasó cuando yo entré a la iglesia por primera vez? Tenía 23 años. Entré a la iglesia y yo sentí unos brazos que me abrazaron. Y dije, ese es mi Padre. Ese es el amor que estoy buscando. Ese es el refugio donde me escondí. Estaba muy angustiada, muy desesperada. Y los brazos de mi Padre hasta hoy me abrazan y me dicen, no temas porque yo estoy contigo. Yo voy a abrir el cielo, yo voy a derramar, yo te voy a guiar a todo lo bueno que yo tengo para tu vida. Y a veces en medio de los procesos, ¿cuánto necesitamos un Padre? Yo no tengo un Padre natural. Tuve un Padre espiritual, mi pastor, y me enseñó la palabra de Dios, pero Él siempre fue mi Padre. A veces nosotros venimos destruidos de no tener un Padre, una figura. Pero el Señor quiere suplir esa necesidad en nosotros también, iglesia. Por eso vos y yo tenemos que seguir clamando, arrodillándonos, para que muchos experimenten el amor del Padre, porque muchos se van de las congregaciones porque no se sienten amados, no se sienten cobijados, pero solo el amor de Cristo puede suplir toda necesidad y todo vacío. Amén. Así que la iglesia tiene que orar y clamar por ese Padre amoroso, que cada persona que venga se encuentre con ese amor. Con el amor del Padre, amén. Porque en el nombre del Señor, justamente en la oración, recibimos fortaleza en el hombre interior.
La oración te fortalece. La oración no solamente primero fortalece tu corazón y luego fortalece la vida de tu hermano, de aquel que no conoce al Señor. Iglesia, tenemos que empezar a orar para que el amor de Dios descienda. Amén. La iglesia debe comprometerse a amar como Cristo amó. Amén. La iglesia debe comprometerse a amar como Cristo amó. Si yo amo con mis fuerzas, si yo amo con mis capacidades, mi amor es imperfecto. Pero el amor de Dios permanece para siempre. Dice, para que ustedes, entre ustedes, hermanos, puedan experimentar el amor de Dios. Dice, cuán grande, cuán alto, cuán ancho, cuán profundo. La iglesia debe aprender a amar como Cristo amó para que el amor de Cristo se derrame en medio de nosotros. Si nosotros no nos amamos aquí, ¿cómo podremos amar al perdido? Interesante. Si nosotros no nos amamos, no dejamos pasar la ofensa, si nosotros muchas veces competimos y tenemos cosas que no están buenas en nuestro corazón, ¿cómo amaremos al perdido? ¿Cómo amaremos a aquel que no conoce al Señor, aquel que está en una calle, aquel que está tirado, aquel que necesita una mano, aquel que necesita que vos vayas y le hables del amor de Dios? Amén. La iglesia debe comprometerse a amar, porque la historia de romance debe continuar en nosotros, apasionarnos por el amor de Dios, apasionarnos por eso maravilloso que el Señor hizo. ¿Y sabes qué? Jesús nos dejó un claro ejemplo, porque el carácter de Cristo debe plasmarse en nuestra vida. Si yo no me parezco a Cristo, como les decían en el instituto a los hermanos, el conocimiento me ayuda a conocer a Dios, pero los procesos hacen que yo me parezca a mi Señor. Amén. Los procesos son los que hacen que yo me parezca a Jesús. Si yo no perfecciono mi carácter, el carácter de Cristo en mi vida, y en la base de todo es el amor, ¿cómo podré desarrollar los demás frutos en mí? Si solo una cosa tengo que desarrollar en toda mi vida cristiana, es el fruto del Espíritu. Es la paz, el gozo, la paciencia, el amor, la mansedumbre, la templanza. Solo una cosa. A veces nosotros pensamos que fruto es tener resultados. Pensamos que fruto es tener cosas. No, el fruto del Espíritu debe nacer en mi vida todos los días. Y el amor es el mayor. Contra tales cosas no hay ley. Yo tengo que amar como Cristo amó. Y a veces nosotros ponemos restricciones. Ponemos hasta acá. Sí. Hay cosas que hoy se viven mucho y son las relaciones difíciles. Hay muchas personas que están mal en su mente, en su corazón. Y a veces el estar tan cerca nos puede dañar, claro, pero no quiere decir que yo no los deje de amar. Yo los tengo que amar como Dios los amó. Pero sí, poner un límite, claro que sí, porque el amor es saludable también para mí. Pero a veces el juzgar... Dice que no es jactancioso, no se enoja por todo, no se irrita. Si leemos el amor en Corintios, vamos a ver cómo estamos amando. ¿Querés ver cómo estás amando? Bueno, lee Corintios. Ay, Señor, me falta ¿no? Cuando yo estudiaba decía, bueno, a ver, el fruto del Espíritu, hago una lista. A ver, ¿cómo está en la fe? Del 1 al 10. Ay, Señor. En el amor, ¿cómo está del 1 al 10? Y a veces estamos descendiendo, ¿no? A veces del 7 para abajo. Antes en la universidad con 4 aprobamos, pero bueno, la idea es que nosotros podamos crecer en el carácter de Cristo. Y la iglesia debe crecer en el carácter de Cristo. Y el amor es algo tan fundamental en nosotros porque habrá perdón, habrá restauración, habrá reconciliación. Amén. Entonces, justamente Pablo los animaba a que puedan comprender las dimensiones de ese amor. Nosotros estamos para poder justamente comprender y que el otro hermano comprenda las dimensiones de ese amor. Y así la iglesia ama justamente como Cristo amó. No, pero si no hace lo que yo quiero, entonces no va. Eso no es amor. Si no cumple las reglas así, obviamente en una estructura hay reglas, hay maneras que debemos conducirnos, pero a veces hay personas que necesitan enseñarles. Necesitamos enseñarles desde lo primero, sus primeras bases, en amor. Amén.
Pablo estaba ahí, les decía, los animo a que ustedes puedan crecer justamente para expresar el crecimiento de Dios, el amor, que puedan ser experimentados. Amén. El Señor fue, dice, hombre experimentado en quebranto. A veces el amor duele. ¿Cuántos dicen amén? El amor duele. Porque a veces amar a aquel que te da la espalda, amar a aquel que te hizo algo, es un proceso también. Pero eso nos va a hacer parecer más a Jesús. Amén. Pablo los animaba a que ellos puedan descubrir. Y cuando dice la palabra que excede todo conocimiento, o sea que eso radica en que nuestra mente no puede entender el amor de Dios. La mente humana no puede comprender, pero sí tenemos la capacidad de desarrollarnos para entender el amor de Dios. ¿Vieron cuando Dios hace algo? Decís, ¿cuánto amor, Señor? Cuando te diste cuenta que Dios te libró de algo y dijiste, gracias, Señor, cuánta misericordia, cuánto amor tuviste por mí. Eso es experimentar el amor entre los creyentes, experimentar el amor entre aquellos que no conocen a Dios, decir, es bueno el Señor. Fue bueno el Señor conmigo, porque hoy día andás a saber dónde estaríamos. ¿Quién puede decir eso? Yo puedo decir tranquilamente, no sé dónde estaría hoy, Señor. Si no hubiera sido por tu amor, por tu misericordia. Todo ser humano tiene la capacidad de desarrollo, de poder entender ese amor, de poder comprenderlo. El Señor no te lo puede dar todo, porque nuestra mente es muy pequeña, pero sí a través de las escrituras, de las experiencias con el Señor, de los encuentros espirituales que vos y Dios tienen, ahí te das cuenta de cuánto amor Dios tiene por vos. Yo quiero que experimentemos el amor de Cristo, ese amor que no tiene razonamiento, ese amor que no se razona. La gente del mundo nos llama locos, ¿no? La gente te dice, ¿qué vas a amar a este? Mirá lo que te hizo. Hay que amarlo. Porque no entra en la mente humana, porque los que no tienen a Jesús aman a los que lo aman. Y dice, y si vos no amás a tu enemigo, de nada estás haciendo, dijo Jesús. Nada de más estás haciendo. Tremendo. Ay, no, pero yo amo a mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi esposo y mis hijos. Somos esto. Solo los de mi iglesia. No, tengo que amar a todos. Porque de nada estás haciendo, nada de más estamos haciendo. Amén. Pablo les animaba a eso. Todos tenemos la capacidad de desarrollo, familia, de una manera espiritual. De una manera espiritual. Este amor debe cultivarse en todos nosotros, entre los creyentes. Ese amor debe cultivarse. No es de la noche a la mañana, ¿no? Porque dice el Señor, el que siembra tiene que esperar que recibe la cosecha. Y el amor se va sembrando con buenas acciones, con buenos actos, con demostración. El amor se debe demostrar entre los creyentes. Dice que mayor a los hermanos, ¿de qué? De la fe. A los hermanos. Hay que estar dispuestos a amarlos. Porque me encanta porque el Señor dijo, bueno, el día que ustedes sean uno, van a darse cuenta que yo soy real. El día que ustedes demuestren al mundo que son uno, van a saber que yo soy el Señor. Y eso es una tarea que vos y yo debemos cultivar todos los días, de mostrar a Cristo afuera. De mostrar al Señor en nuestra familia. Hay un mandato extraordinario que el Señor dice que se compara el amor del Señor como el esposo a una esposa. El amor se refleja cuando vos amás como Dios ama. Y el Señor la ve a la iglesia como su novia, a la que está preparando, a la que un día va a venir a buscar. Donde la sustenta, donde la anima. Así dice, como el hombre ama a su esposa, la sustenta, porque el Señor cuando habla de cabeza, de sacerdocio, de autoridad espiritual, está hablando de la responsabilidad como cuidado. No como autoritarismo, sino como cuidado en amor, en protección. Vos sos responsable, varón, de tu esposa. Vos sos responsable. Así como se ve tu esposa, así la tratás vos. Los varones no me van a querer. Yo sé que le van a contar al pastor, pero no importa. Así como la ven a tu esposa, radiante, feliz, es así como la tratás. Están hermosas las chicas de acá, gracias a Jesús. Amén. Afuera pasan esas cosas.
Amá a tu esposa así porque tenés el amor de Cristo. Amémonos unos a los otros como manda el Señor. Amén. Y eso es poderoso porque eso refleja el amor de Dios. Cuando amamos con hábitos saludables, cuando amamos con límites, cuando amamos justamente como Dios amó, habrá resultados del cielo sobre nosotros. Seremos amados por ese Dios que está esperando que nosotros justamente invoquemos su nombre para que Él se manifieste en nuestras vidas. Amén. Tercero, acá, el amor se transforma en acción. Si yo, digo, Señor, me quiero amar entre nosotros nomás, como te dije, se vuelve como algo sectario, ¿sí? Pero cuando el amor se transforma en acción, el amor de Dios no puede quedar dentro mío. Tengo que accionar, tengo que actuar, ¿sí? Tengo que actuar porque Él les decía, ustedes tienen que demostrar la plenitud para que todos sean llenos de la plenitud de Dios. Y la plenitud de Dios se expresa cuando yo acciono en amor. Si yo digo que amo solamente pero no demuestro el amor, difícilmente pueda justamente ver a ese Dios experimentado. Amén. Miren lo que dice Pedro, primera de Pedro 4:8, dice, sobre todo, dice, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre muchísimos pecados. Ámense unos a otros, porque en el amor se demuestra, cuando se cubre el amor cubre. No es que lo esconde al pecado, no, eso no está hablando la Biblia. El amor no cubre, no lo metemos bajo la alfombra. No, el amor cubre. Porque tenemos un Dios que nos ama. Eso quiere decir que Él no nos juzga. ¿Y quiénes nosotros somos a veces para juzgar? Para señalar con el dedo cuando hay alguien que se equivoca. Cuando hay alguien que tal vez vos sentís que no te está dando lo que vos necesitas. Dice que el amor de Cristo, el amor en nosotros hace que yo pueda cubrir la multitud de los pecados. Amén. Las faltas del otro. Y eso es poderoso, eso nos habla de hábitos saludables donde nosotros debemos incorporar la palabra para tener buenas relaciones. Porque ¿cuántos saben que no hay ni uno bueno? Yo tengo mi amiga que se convirtió hace poquito, que está yendo a la iglesia al anexo Castillo, y ella siempre me decía, no, porque yo soy buena. Yo soy más buena, yo le doy todo a mis hijos, yo soy la mejor, yo trabajo, yo me esfuerzo, yo. Y un día le digo, mirá, ¿sabés lo que dice la Biblia? Que no hay ni uno bueno. Y me miró así mal. Ayer estuvo en casa y me decía, ella cuando me dijo eso, yo me quedé como diciendo, no, si yo soy bueno, ¿qué me está queriendo decir? Y ahora me dice que yo conozco al Señor, me doy cuenta de que es verdad, no hay ni uno bueno. Tremendo, no hay ni uno bueno. Y eso es una realidad. Todos somos pecadores, dice el Señor, ¿no? Y eso hace que yo me perfeccione en ese amor. No soy bueno, Señor. Necesito de tu amor para amar, porque a veces tengo cosas que no me ayudan a amar a mi hermano como vos me enseñás. Y vamos evolucionando en ese amor. Amén. Lucas 4:47 dice, por esto digo que si... Perdón que me voy a poner acá cada vez estoy viendo. ¿Sí? Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Otra de las palabras hermosas. Y este versículo tiene la conexión de ¿qué? Decir, si vos fuiste perdonado por un Dios grande y poderoso, si vos te das cuenta que vos necesitaste el perdón de Dios, eso te va a dar la capacidad para amar al otro. Hasta que vos no entiendas que vos necesitas el perdón de Dios, que vos necesitas que todos los días tu Padre te perdone por todas tus faltas, difícilmente puedas dar perdón a otros. Tremendo. Eso tiene que ver con eso. Señor, vos me perdonaste tanto a mí. En mis malas decisiones, en todas las veces que te di la espalda, todas las veces que prioricé el no estar en tu casa y estar en otro lugar, en dejar a mi familia, cuántas cosas. Mira, cuando caemos en el arrepentimiento nos damos cuenta de cuánto el Señor nos perdonó a nosotros. Y ese amor hace que vos perdones a otros.
ese amor que vos decís, Señor, gracias por perdonarme. Eso hace que vos puedas perdonar a los otros. Hermoso. Amén. Sobre todo comprende el valor de lo que puede ofrecer a los demás siendo misericordioso. El valor que yo otorgo cuando perdono, porque el perdón es espiritual. Si yo estoy continuamente juzgando, sometiendo a que la gente haga lo que yo quiero, o que, no sé, a veces la falta de perdón nace cuando yo necesito que me devuelvan todo lo que me causaron. Y eso nunca va a pasar. En la cruz fue cancelada la deuda. En Cristo, cuando el Señor dijo, quiero seguir teniendo ese romance con mi pueblo, con mis hijos, entregó el amor de su Hijo, lo más precioso que tenía. Él entregó todo. Y ahí es donde nosotros fuimos restaurados y llamados a una nueva libertad para amarnos en Él. Amén. El amor tiene que tener acción, iglesia, si no queda dentro nuestro y no crece. Isaías 61, 7, y ahí se cumple esto precioso que dice que no podemos quedarnos con ese amor. Dice, el Espíritu del Señor y Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos y la liberación a los prisioneros. Los que tenemos el amor de Dios tenemos que accionar, y este pasaje es la clave de lo que vos y yo tenemos que hacer. Tenemos que ir y llevar y decir, Señor, en el nombre de Jesús, el amor, porque la unción de Dios, el Señor me amó primero a mí. Por eso voy a poner las manos sobre los enfermos y estos sanen, a traer libertad a los cautivos, a los prisioneros. Y la gran comisión se extiende por amor. Hay reconciliación para el perdido, para aquel que se arrepiente, cuando hay una iglesia que ama y acciona de acuerdo a la palabra de Dios. Porque el Espíritu del Señor está sobre nosotros. El Señor te ha ungido para que lleves buenas noticias, para que hables la verdad de Dios, para que en lugar donde haya mentira, la palabra de Dios traiga rompiendo las cadenas, las ataduras, las maldiciones. Ese es el amor. Eso es lo que debemos transmitir, el amor de Cristo en el corazón de un creyente. Tiene que amar como Dios amó. Tiene que llevar las buenas noticias. No condenación, no reglas, no religiosidad. La religiosidad hoy ya no sirve. Solo el amor de Cristo es el que rompe las cadenas. Solo el amor de Cristo es que acerca a la gente. No las estructuras humanas, mentales. El enemigo te hizo que no ames, porque él dijo que toda potestad le fue dada al enemigo para cegar el entendimiento de los hijos de Dios, para que no veamos su amor. Debes sacarte esas vendas y amar como Dios ama. Porque él te puso una estructura en tu mente para que vos no ames. ¿Cómo vamos a amar a los perdidos? ¿Cómo vamos a amar al homosexual? ¿Cómo vamos a amar a la prostituta? ¿Cómo vamos a amar a aquel que mató, asesinó? ¿Cómo vamos a amar a aquel que está tirado en una esquina? ¿Cómo vamos a amar si no podemos amarnos entre nosotros? El Espíritu de Dios está sobre nosotros, iglesia. Así que ese amor va a romper las cadenas. Tú no sabes cómo lo va a hacer el Señor, pero el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer con un abrazo, con un oído, con lo que saques de tu bolsillo, con la distancia que estés dispuesta a recorrer para ir a ver el perdido, entregando tu vida al servicio de Dios. Ahí es donde se ve el amor. ¿De cuánto estás dispuesto a dar? El amor de Cristo no se negocia. Yo no le puedo intercambiar a Dios algo para que Él me dé algo. Porque el amor de Dios, el amor se debe dar. Porque Él lo dio todo. ¿Y por qué vos estás negociando con el amor? Si el Señor lo dio todo, el amor se da. Se da. Sin medida. Sin medida.
porque la recompensa viene de nuestro Dios, viene de nuestro Padre que nos amó primero. Esa historia necesita que nosotros la continuemos todos los días de nuestra vida. Todos los días. Tengo que enamorarme de mi Señor. Todos los días tiene que ser el fundamento, el amor de mi vida. Porque ahí se van a quemar todos mis amores. Ahí se va a quemar todo. Cuando el Señor me corrige en amor, porque le obedezco, porque el Señor lo amo, por eso obedezco la palabra. A veces interponemos la palabra y decimos, no, tenés que obedecer porque Dios dice esto, si no te va a castigar. Pero el Señor Jesús dijo el que ama mi palabra la pone por obra. Primero hay que amarlo al Señor, iglesia. Hay que amarlo al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Y esta palabra en Isaías se va a hacer real en cada uno de nosotros. Vamos a traer libertad a los prisioneros. Vamos a abrir las cárceles espirituales de las personas para que puedan comprobar cuán grande, cuán alto y cuán profundo es el amor de nuestro Dios. Dale un aplauso a Dios. Sí, Señor. Cuán grande, cuán profundo, cuán ancho es tu amor, Señor. Un Dios que ama, Señor. Un Dios que corrige. Un Dios que tiene misericordia. Oh, Espíritu Santo, vamos, iglesia, levántate, ponte en pie, levántate y vamos a orar. No pierdas este espíritu hermoso porque el Señor va a darnos el amor suyo. Él está derramando algo especial, la unción de su presencia.